Gracias por llegar a la segunda parte de este primer episodio donde estamos hablando de las 21 lecciones que marcaron mi vida y de cierta forma ir contando un poco de cómo ha sido mi historia para que podamos irnos conociendo un poco más. Entonces, sin mayor detalle, vamos a continuar con las 7 lecciones que van a incluirse en este episodio para completar las primeras 14. Así que, vamos allá. Lección número 8. El mundo es más grande y pequeño de lo que crees. Sé que esto suena contradictorio totalmente, pero me voy a explicar. Cuando yo estaba, yo no tuve la oportunidad de salir del país hasta que ya estuve en la universidad. Y en la universidad fue que hubo un programa de intercambio hacia los Estados Unidos. Entonces yo hice el programa de intercambio, eran como 4 meses. Y antes de eso, realmente yo como que mis sueños, aunque no lo sabía, tenían como cierto tope, cierto nivel más máximo, digamos, máximo de hasta donde podían llegar. Y al momento en el que yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y ver una cultura totalmente distinta, también el poder valorar más a mi país, a Costa Rica, porque Costa Rica es mucha naturaleza y allá no veía tanta naturaleza. Entonces, ese cambio de un lugar a otro, de una perspectiva totalmente diferente, de una cultura y sociedad muy diferente, me permitió abrir más mi mente. Y eso, poco a poco, de cierta manera, me fue dando a ver que el mundo es muy vasto, mucho más grande de lo que yo imaginaba y que puedo soñar aún más en grande. Porque también veía el tipo de oportunidades que había en este país y también me empezaba a imaginar qué otras cosas podrían haber en otros países. Pero al mismo tiempo noté que había sido realmente sencillo ir de un lugar a otro. Hoy en día tenemos la gran facilidad de la enorme cantidad de vuelos, digamos, los aviones, que podemos ir, montarnos en un avión, ir a prácticamente cualquier parte del mundo. Y esto nos abre la puerta a que podamos visitar lugares muy alejados de nuestro país y aprender de ello y, y realmente no está tan alejado a nivel económico. Obviamente requiere una inversión, sí, pero comparado con lo que tenían que vivir nuestros padres o nuestros abuelos, hoy en día realmente es mucho más sencillo ir a otro lugar del mundo. Así que el mundo ahora se ve más pequeño, pero al mismo tiempo digo que es grande en el sentido de que podemos creer en hacer cosas más allá de nuestro entorno actual. No te cierres solo a tu país. Ten presente que puedes hacer un cambio muy importante fuera de tus fronteras. Lección número 9. Las personas ven tus acciones, no tus pensamientos. Cuando yo terminé de estudiar la universidad, incluso antes de terminar la universidad, yo estudié ingeniería industrial y bueno, cuando iba saliendo pude empezar una pasantía, un trabajo en una empresa de manufactura de productos electrónicos. Y durante ese tiempo, recuerdo que los primeros 2 meses, más o menos, tenía que hacer una actividad muy poco motivante que era como básicamente traducir manuales y acomodar manuales de procedimientos. En ese tiempo yo aproveché para ir investigando qué otras cosas podía ver de la empresa, detectar de la empresa como oportunidades de mejora para luego proponerlas a mis jefes. Pero todo eso lo estaba haciendo totalmente en silencio. Es decir, si alguien me veía a mí, yo nada más estaba ahí en la computadora haciendo lo que me habían dicho que tenía que hacer y punto. Me iba para la casa y ya. No me relacionaba mucho con las personas de la empresa porque también era sumamente tímido. Y fue muy interesante que luego, ya cuando pasaron como 2, 3 meses, poco a poco tomé más confianza, surgió una oportunidad de cambiarme del lugar de donde estaba trabajando y empecé a demostrar todo eso en lo que yo había estado trabajando de forma paralela para mejorar la empresa. Ese tipo de mejoras que yo detecté le encantaron a mis jefes y luego cuando pasó el tiempo, la persona que me había reclutado, que era uno de mis jefes,
me reveló que estuvieron a punto de despedirme por el hecho de que yo no estaba demostrando potencial, no estaba demostrando nada más. Y era porque no era que no lo estaba demostrando a nivel de acciones de mi parte, sí lo estaba haciendo, pero no lo mostraba a ellos. Entonces, recordar siempre que aunque tú creas que puedes estar haciendo algo muy increíble, lo que ven las personas son tus acciones. Entonces, asegúrate de que tus acciones siempre sean un reflejo de ese trabajo duro al cual le dedicas mucho tiempo. Entonces, ya sea que estés en una empresa o estés en la universidad, etcétera, si eres una persona que se esfuerza mucho por hacer las cosas bien, deja que las demás personas lo vean, que sea tangible, para que entonces se te puedan abrir puertas o mejor aún, que no se te vayan a cerrar las puertas. Lección número 10. Todos tenemos miedo al qué dirán, pero pocos actuamos aún con ese miedo. Creo que esto habla por sí solo y muchas de las personas, la mayoría de nosotros, usualmente no hacemos cosas que nos encantarían hacer por ese miedo al qué dirán mis amigos, mi familia o personas que ni siquiera me conocen, pero que por alguna razón me interesa lo que piensan. Y al final eso me detiene, eso hace que nos detengamos y no hagamos cosas que posiblemente podrían ser la diferencia entre empezar a vivir una vida apasionante de aventura versus seguir una rutina que no te emociona, pero que tal vez te mantiene lejos de ese miedo. Entonces aquí la lección que yo aprendí mucho fue que a mí me ha encantado siempre el cine y ya saliendo de la universidad, ya cuando estaba empezando a trabajar, bueno, ya no tenía que ir a la universidad, básicamente estaba con mi tesis de graduación. Yo estaba, bueno, trabajaba para una empresa y en ese tiempo tenía este sueño más fuerte de, ok, ya prácticamente estoy fuera de la U, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y yo siempre he tenido un amor fuerte por el cine, pero no sabía cómo iniciar ahí. Así que se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hacer un perfil de cine en donde comience a hablar de noticias de cine, de cosas que, que sean relacionadas al cine, de recomendaciones de películas? Yo siempre era la persona a la cual acudían mis amigos preguntándome por qué película ver el fin de semana, porque sabían que yo veía miles de películas y me encantaba recomendarlas. Entonces, cuando estoy en ese tiempo de trabajo, mientras trabajaba, decidí que quería empezar un proyecto relacionado con cine. Y el primer paso iba a ser esa página que hablara sobre cine. Pero crear esa página, que iba a ser una página principalmente, inicialmente en Facebook, un fanpage en Facebook, me daba miedo increíble de publicarlo o de empezar a hacer público ese proyecto porque ¿qué iban a decir mis amistades? ¿Qué iban a decir mi familia? O sea, me da mucha pena el qué dirán. Y recuerdo que hubo varias noches que lo postergué y lo postergué, pero cada vez que veía una película que me encantaba o cada vez que yo veía algo que me inspiraba, me quedaba toda la noche pensando y recuerdo que hubo una noche en la que no pude dormir, pasé directo de un día a otro escribiendo las ideas que podía hacer con ese proyecto. Y ahí fue donde me dije, no más, esta pasión que tengo por esto es increíble, voy a publicar este proyecto, a ver cómo me va, a ver qué aprendo y sea lo que sea que digan, tendré que aguantarme, pero no aguanto más el contenerme esta pasión. Así que publiqué mi proyecto, me dio mucho miedo, pero curiosamente no hubo una respuesta negativa como yo tanto me imaginé en mi mente. Realmente me había imaginado tantas cosas negativas, tanto estrés tenía por eso, que cuando vi la realidad me di cuenta de que usualmente nosotros nos hacemos la vida imposible solo porque sí, solo por pensar en el que dirán, cuando en realidad si tomamos acción nos damos cuenta de que las cosas son mucho más llevaderas y más tranquilas de lo que creemos. Entonces, tomen confianza, tomen acción y bueno, en mi caso yo hice eso y al final gracias a eso fue que comencé a aprender sobre marketing, sobre temas de desarrollo de sitios web, porque quería hacerme un sitio web, quería hacerme un logo para mi proyecto, aprendí más sobre cine, conocí gente increíble gracias a ese proyecto y bueno, en general todo fue un beneficio que no puedo, digamos que
poner en palabras y por lo tanto todos tenemos miedo al que dirán, pero pocos actuamos aún con miedo. Así que actúa con ese miedo. Lección número 11. Si realmente quieres aprender, buscarás la forma de hacerlo gratis. Y aquí voy con una lección que, en mi caso, con respecto al proyecto que ya mencioné sobre cine, yo recuerdo que el primer logo que tuve para ese proyecto era horrible. No me gustaba para nada, pero era lo que pude hacer en el momento para no seguir esperando a tener todo perfecto y empezar. Entonces, una vez que yo ya tenía ese logo, dije, bueno, tengo que mejorarlo. ¿Cómo lo hago? Si yo no soy diseñador gráfico, yo estudié ingeniería industrial y eso tiene que ver más con estadísticas, con números, con procesos, etcétera, pero no con diseño en sí. Entonces, en ese momento, ¿qué hice? Volteé a YouTube y empecé a buscar tutoriales. Y empecé con tutoriales. Yo siempre he sido una persona que crecí con una computadora prácticamente, entonces cada vez que tengo una duda voy a internet y busco qué encuentro. Entonces, poco a poco con videos en internet, aprendí cómo hacer un logo, aprendí a usar Photoshop, aprendí a usar Illustrator de Adobe. Y luego, cuando ya tenía mi logo, dije, ¿cómo seguimos al siguiente nivel? ¿Qué podemos aprender más? Entonces aprendí más sobre temas de marketing. Conocí una plataforma muy buena que era Via Lab, me cambió la vida. Y también comencé a aprender de desarrollar sitios web. Entonces, algo que no sabía hacer en absoluto, pero quería tener mi propio sitio web para mi proyecto de cine. Así que hice mi sitio web. Y así fue aprendiendo un montón de cosas que luego se convirtieron en herramientas indispensables para lo que hoy hago día a día. Entonces, el hecho de tener que aprender algo nuevo no significa que tengamos que buscar una carrera nueva. A veces, lo único que necesitamos son las bases para poder tomar acción sobre alguna meta que tengamos. Como en este caso, mi meta era mejorar mi proyecto, hacerlo más bonito, tener una mejor identidad de marca. Entonces, si tal vez no tienes el dinero en el momento, no te enfoques o no te cierres a que necesitas dinero para aprender. Siempre busca la forma de hacerlo gratis. Hoy hay tantas opciones que la gente parece a veces que se olvida que tiene eso a disposición. Así que si tienes una duda, ve a internet, busca y también intenta ver desde varias fuentes, desde varias opciones. No solamente veas el video de una persona, ve varios videos. Y poco a poco vas a ir desarrollando habilidades que podrán ser complementarias a tu carrera profesional o al trabajo que estés realizando. Lección número 12. Hay puertas que solo se abren si cierras las actuales. Esta lección me marcó mucho y ocurrió por casualidad y luego comencé a notar que ocurría más y más veces. Y fue que cuando yo estaba trabajando, cuando ya terminé la universidad y continué mi trabajo en la empresa que estaba, llegó un punto en el que dije, quiero empezar con lo propio. Quiero iniciar un emprendimiento. La verdad es que me encanta lo que estoy haciendo en esta empresa, pero siento que podría hacer muchas más cosas si voy por mi camino, por mi propio camino. Así que tomé la decisión del 21 de septiembre del 2017 empezar mi vida como emprendedor. Incluso lo marqué en un calendario y estaba esperando ya por fin llegar al 21 de septiembre del 2017 para empezar como emprendedor, que se traducía a comenzar como ya una persona que no tenía más trabajo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando cerré esa puerta en esa empresa en la que estaba, que ellos querían que yo me quedara porque realmente, bueno, a mí yo agradezco muchísimo a esa empresa y a todas las personas que conocí ahí. Yo no dejé la empresa por algo malo, simplemente fue que quise tener mi propio emprendimiento. Y entonces cuando yo dejé esa empresa, sabía que estaba cerrando de cierta forma una puerta importante para mi futuro profesional como ingeniero industrial, algo que podía asegurarme mi futuro, incluso a nivel económico, pero mi pasión por querer algo propio era mayor. Y aunque había mucha incertidumbre, quería probar. Entonces dejé mi trabajo, empecé a emprender y a los 2, 3 meses de estar como emprendedor o intentando emprender, ocurrió algo muy interesante. Y fue que un amigo mío tuvo la oportunidad de ir a Panamá a un proyecto y una vez, digamos, y luego a futuro, en ese tiempo cuando yo estaba desempleado de casualidad, le volvió a llegar la oportunidad de ir otra vez a Panamá a un proyecto relacionado justamente con ingeniería industrial. Pero él no podía ir, entonces necesitaba decirle a alguien más para que pudiese ir en lugar de él a Panamá.
y la mayoría de los amigos de él estaban trabajando. Yo era parte del grupo de amigos de él, pero yo sí estaba libre. Entonces, como yo estaba disponible y él creía en mí, me dio la oportunidad de ir en lugar de él, y esa experiencia de ir a Panamá a hacer ese proyecto y conocer otra perspectiva totalmente de mi carrera a nivel de asesorías, etcétera, me abrió muchísimo la mente. Y yo le agradezco enormemente a mi amigo por haberme dado esa oportunidad, porque fue una manera de ver que podían haber puertas muy interesantes para nuestras vidas que únicamente podríamos abrirlas si cerramos otras. En mi caso, yo tuve que cerrar la puerta de mi trabajo para poder ver que estaba esa otra puerta. Y luego, poco a poco, se fueron abriendo más y más y más, gracias a una serie de contactos y de oportunidades que van apareciendo. Así que, si sientes que estás cerrando una puerta muy importante en tu vida, ten presente que siempre se abrirán otras nuevas. Y usualmente también tendrás la oportunidad de regresar a abrir esa puerta que cerraste. Entonces, ten confianza y ve por más oportunidades. Lección número 13. Ofrece soluciones, no currículums. Esta lección viene en una etapa de mi vida en la que ya yo era emprendedor, ya comenzaba a tener proyectos y comencé a crear un proyecto en conjunto con mi mejor amigo. Entonces juntos comenzamos a vender servicios. Pero algo interesante en esta situación fue que nos dimos cuenta que el currículum no estaba siendo tan necesario para vender esos servicios. Realmente lo más importante para las empresas era que les diéramos una solución en la cual ellos pudiesen confiar que sí iba a tener resultados. Entonces, fue cuando comenzamos a notar que el currículum en sí no estaba haciendo todo el peso que creíamos. Incluso comenzábamos a notar como amistades que sí tenían muy buen currículum no lograban tener oportunidades. Entonces, aquí es como una reflexión a tener presente que, por ejemplo, si vas a emprender o incluso si vas a trabajar para una empresa, lo que buscan las empresas son resultados. Entonces, intenta siempre ofrecer soluciones a esos problemas que tienen esas empresas, porque eso es lo que ocupan, es eso por lo cual te van a pagar, no por tu currículum. Tu currículum es una manera de permitir que te escuchen hablar, pero la manera en que te quedas en una empresa es usualmente, porque hay carreras que sí ocupan el currículum, obviamente, pero muchas de las carreras que ocupan las empresas realmente lo que ocupan son resultados. Entonces, enfócate en dar resultados y trabaja también tu currículum, pero enfócate en dar resultados y vas a ver que tus oportunidades se van a abrir más en todo sentido, en proyectos, en clientes y obviamente a nivel económico te va a empezar a ir bien. Lección número 14. Ningún negocio vale más que una amistad. Esto lo menciono porque, como ya comentaba, yo empecé a emprender, eso desde el 2017, y en ese trayecto de emprendimiento creé un negocio con mi mejor amigo. Con el tiempo fuimos notando que realmente nuestras pasiones no necesariamente se alineaban. Ambos tenemos todavía una amistad muy bonita, pero sabíamos que a nivel de negocio tal vez el tipo de enfoque que estábamos haciendo no terminaba de cierta manera alineándose. Entonces decidimos que la mejor manera de seguir creciendo cada uno de nosotros era separar nuestros caminos de emprendimiento y tener cada uno nuestros propios proyectos, siempre apoyándonos, pero de esta manera ya poder tener como la facilidad de que cada uno le diese su propia identidad al proyecto y que pudiésemos enfocarnos en lo que o buscáramos aquello que realmente nos apasionara. Esto de cierta manera fue una manera de ver que el negocio que teníamos no era más importante que nuestra amistad, porque si seguíamos intentando salvar ese negocio, de cierta manera estábamos como luchando contra corriente. Y eso no vale la pena si lo que pone en riesgo es la relación de un amigo. Entonces, aquí es eso. Si tienes un negocio o vas a crear un negocio, primero que nada, intenta tener presente que no se trata de hacer un negocio con tu mejor amigo o con tus amigos. Se trata de buscar hacer un negocio con aquellas personas con las que sientas que pueden navegar hacia el mismo norte. Si no es así, entonces puedes intentarlo solo de momento. Pero no sientas que hacer un negocio con tus amigos es la forma correcta de emprender, porque no se trata de la amistad que tienes lo que va a tener éxito en el proyecto. Se trata de que tengan un norte claro en conjunto
y que tenga las habilidades que el negocio necesita para dar una solución real a un problema real. Entonces, hay que pensar mucho en la diferencia entre un socio y un amigo. Si se pueden cumplir las dos, genial, pero usualmente es difícil porque los negocios suelen traer muchas situaciones incómodas que podrían dañar la amistad. Entonces, recuerda siempre, ningún negocio vale más que una amistad. En este punto ya hemos abordado 14 lecciones de vida que básicamente, como mencioné, es todo lo que he experimentado desde la escuela hasta la universidad y el trabajo. Y de ahora en adelante las que vienen, que son las últimas 7 lecciones, se van a enfocar un poco más en mi presente y también mucho de hacia dónde quiero ir. Que bueno, ahí también hay unas lecciones que han abarcado toda mi vida, así que espero les guste y espero que puedan ser de mucho valor para ustedes. Así que nos vemos en el siguiente episodio.